amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder saludarles desde la iglesia Ministerio Viva la Familia aquí en Cunduacán, Tabasco. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayán Yamilet. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a iniciar con una oración pidiendo al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, que tu gracia, tu presencia, tu poder, tu espíritu, el poder de tu palabra se manifieste de una manera poderosa. Que aquellas cosas que se opongan, Señor, sean reprendidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos ya de 4 semanas hemos estado tocando el tema general, la priorización del amor. Y hemos estado hablando de el primer amor, ¿verdad? Que es cuál es el primer amor dentro de todas las personas que nos rodean, a quienes debemos amar primero. Entonces, haciendo un orden, vemos que Dios debe ocupar el primer lugar. Seguidamente debe ser uno mismo, el amor a uno mismo, la autoestima es importante. Recuerde que la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer gran mandamiento. Pero después el segundo dice: y a tu prójimo lo amarás también, pero como a ti mismo. Entonces, para poder amar al prójimo es necesario e importantísimo amarnos a nosotros mismos. Tal vez por esa razón existe el odio, el resentimiento, el egoísmo y tantas cosas, hermanos, porque no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, seguidamente, hermanos, después de Dios y después de nosotros mismos, viene el amor en el hogar, el amor hacia la esposa, el amor hacia los hijos, el amor hacia la familia biológica, los padres, que en este caso es el tema que estamos que hemos comenzado el día de ayer. Después de los padres están los nietos, los hermanos, los abuelos, luego sigue la familia espiritual. Pero también, ¿verdad?, cuando hay un asunto ahí que la familia biológica no es allegada a nosotros o nosotros a ella, entonces en la familia espiritual es la que toma ese lugar de la familia biológica. En algunos casos, ¿verdad?, cuando padre y madre han abandonado o han dejado a sus hijos, entonces la familia espiritual, el pastor, los hermanos y hermanas de la congregación. Pero también hay otros que hay que amar también, y dentro de ellos están los ex o las ex, los enemigos. Entonces, hermanos, hoy con el favor del Señor vamos a estar compartiendo el tema del amor hacia los padres, la segunda parte. Déjeme decirle que este es un estudio no tradicional, ¿verdad?, sino que de acuerdo a lo que el Señor nos va dando y de acuerdo a lo que la Biblia nos va revelando por medio del Espíritu Santo. Y cuando vemos la Biblia o la palabra de Dios de manera recostada, entonces venimos pues desde Génesis checando algunos puntos que tienen que ver con los padres, entonces y que es una expresión, una evidencia del amor de los hijos hacia los padres. Entonces, por eso hicimos este esquema, y en este esquema tenemos que dentro de las evidencias del amor hacia los padres está dejarlos ir libres. La Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y déjenme decirle que estos son principios bíblicos, no principios míos. De manera que los hijos, ¿verdad?, deben dejar a sus padres. Pero cuando vemos esa palabra dejar
en la Biblia, nos encontramos que en el hebreo esa palabra dejar significa soltar, dejarlos libres. Es decir, no ponerles más cargas a nuestros padres. Perdón, pero yo sé que a veces hemos sido un poquito, ¿cómo decirlos? Como que todavía tuviéramos mamitis o papitis, ¿verdad? Y todavía dependemos de papá y de mamá a pesar de estar casados, a pesar de tener una esposa o hijos. Queremos que nos los cuiden o nos los críen nuestros padres. Ya sería un extremo, ¿verdad? Que los padres digan o los hijos le digamos a los padres: mira, te voy a dejar a mis hijos para que me los críes. O bien, no me da tiempo porque tengo hijos y será que me puedas hacer la comida. O sea, le venimos a poner cargas a los padres. De eso tratamos ese punto. Y eso es una manera, hermanos, de amar a nuestros padres. Yo sé que ningún padre va a decir: no, hija, no, hijo. Lo va a hacer con gusto. Pero si pudiéramos obedecer la palabra del Señor y dejarlos libres, que disfruten, ¿verdad?, su madurez, su vejez, si quiere, hermanos, entonces esa sería una de las formas de amarlos. Respetarlos también, como en el caso que vimos de Sem y Jafet, que, hermanos, no quisieron ver desnudo a su papá, pero Cam sí vio a su padre desnudo. Y cuando la Biblia dice que vio a la desnudez de su padre, hay otras implicaciones bíblicas que tienen que ver con lo sexual, pero otra interpretación es que lo vio o vio a su papá desnudo, borracho, en el piso, tirado, hermanos, de manera que Cam lo menospreció. Vio la vergüenza de su padre, vio a su padre y lo despreció. Esa fue una de las cosas o de las fallas de Cam, de manera que lo dijo a sus hermanos: mi papá ya no tiene vergüenza, ese no sé qué le pasa, ¿verdad? Y entonces la maldición vino sobre él. Ahora, sí es cierto que Noé tiene responsabilidad en esa situación, porque él fue el que sembró la viña, él fue el que tomó el vino, él fue el que se emborrachó, él fue el que se desnudó. Pero su hijo no debió haberlo despreciado. No tenía ningún derecho. Los hijos no tienen ningún derecho de menospreciar o de juzgar mal a sus padres. Entonces, esa es una evidencia del amor hacia los padres. De nada serviría que el día de la madre o del padre llegáramos con un regalo, con un abrazo, con unas mañanitas, si ni siquiera los respetamos. Y de ahí hablamos de darle una buena descendencia. Ahí hablamos, ¿verdad?, cómo las hijas de Lot tuvieron incesto con su propio padre y tuvieron hijos con su padre, y esa descendencia fueron los amonitas y los moabitas. De manera que esa descendencia, esos descendientes, fueron enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo es que engendramos a nuestros hijos, nuestra descendencia? Eso es algo, hermanos, interesante, ¿verdad? Porque, perdón por esto que voy a decir, pero cuando los hijos nacen por adulterio, por fornicación, fuera del matrimonio, hermanos, fuera de un matrimonio que ha sido bendecido en un altar por un pastor, por un ministro, y que ha ido ante las autoridades, los hijos son buena descendencia, van a ser bendecidos. Claro que si algo pasa con algún hijo de esta forma, también, hermanos, cuando se pide por ellos y se ora por ellos, se cancela toda maldición heredada en la concepción de los hijos. Por ejemplo, David dijo: en pecado me concibió mi madre.
Y ese pecado lo acompañó de tal manera que David comete el pecado de adulterio porque en su genética tenía el receptor del adulterio o de la fornicación. Su madre cometió cierta situación, hermanos, que nosotros deberíamos investigar bien, ¿verdad? Porque David dice, pues, en pecado me concibió a mi madre. Y nadie, hermanos, con todo el respeto que se merecen aquellos que creen en el pecado original, yo creo que ningún hijo, cuando es concebido dentro del matrimonio, ha sido concebido pecaminosamente. No es pecado concebir a un hijo dentro de un hogar. Entonces, a algo se refería David. Debemos tener en cuenta, hermanos, que nuestros hijos sean una buena descendencia y traigan una buena genética, hermanos, en el nombre del Señor. Eso nos corresponde a los padres. También tener una buena pareja, eso le corresponde a la oración de los padres, al consejo que le den los padres a los hijos, a la petición que le hagamos a Dios, pero también corresponde a los hijos tener una buena pareja. ¿Ok? Entonces, también hablamos, hermanos, que dentro de las evidencias del amor a los padres está evitar problemas o evitarle a los padres problemas. De eso vamos a hablar en unos minutos. Pero fíjese que aquí es importante porque Esaú se casó con dos mujeres hititas, que eran hijas de hombres heteos, hombres paganos. Y dice la Biblia que esas mujeres le hicieron la vida imposible a los suegros, en este caso los padres de Esaú, que eran Isaac y Rebeca. Entonces, mis hermanos, lo que estoy diciendo ahora, usted lo puede investigar en la Biblia y los hermanos ya vieron este tema. Si alguien quiere analizarlos, escucharlos, puede buscarlos aquí en el Facebook, en esta página de Ministerios Viva la Familia, o en la página de un servidor, José Manuel Suárez Torres. También puede usted verlo allá en YouTube. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar pues, y vamos a darle un repaso a lo que hablamos ayer. Génesis capítulo 34, verso 25. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Dice luego el verso 30 en la Biblia al día. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, me habéis provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia. El contexto de este texto nos dice, hermanos, que Jacob tenía una hija que se llamaba Dina. Y Dina salió a dar un paseo, como todo joven, ¿verdad? O toda joven que quiere conocer el mundo y conocer el ambiente que se mueve allá afuera. Dina salió a dar una vuelta, pero ahí lo conoció un muchacho, la conoció un joven y la forzó a tener relaciones sexuales con él. De manera que eso era una afrenta para los hijos de Jacob y para Jacob mismo. Pero Jacob trató de conciliar el asunto. Y hermanos, también el padre de aquel muchacho fue prácticamente a pedir la mano de Dina para su hijo, porque su hijo estaba enamorado de ella. Entonces, para poder emparentarles, dijo Jacob, van a tener que practicar o hacerse la circuncisión todos los hombres del pueblo, y entonces podremos emparentar. Entonces tu hijo se podrá casar con mi hija.
Perdón. De manera, hermanos, que acordaron eso y el rey y el pueblo estuvieron de acuerdo, pero dice que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos, tomaron su espada y vinieron contra la ciudad y la tomaron desprevenida y mataron a todos los varones. O sea, no guardaron el acuerdo, el pacto. Entonces, pues, por eso en ese contexto Jacob le dice a sus hijos Simeón y Leví: me habéis provocado un problema muy serio. Fueron dos hijos. Jacob tenía, hermanos, 12 hijos y una mujer. Y de esos 12, dos eran intempestuosos, eran agresivos, violentos, y le provocaron un problema muy serio a su padre. Entonces a veces pensamos que nosotros somos muy valientes, ¿verdad? Que somos muy entrones a cualquier cosa, pero no nos damos cuenta que podemos meter en problema a nuestros padres. En este caso, Simeón y Leví metieron en un problema muy grave a Jacob. Jacob tuvo temor y dijo: si ellos se unen contra mí y me atacan, nos van a matar a todos. Entonces, hermanos, los hijos deberíamos dar evidencias de nuestro amor a nuestros padres, evitándoles problemas. Máxime si ya estamos casados, si ya estamos casadas, si ya están casadas, de verdad, y sus problemas, resuélvalos usted. Enfrente sus conflictos como persona ya que va desarrollándose y que va madurando. Es triste, ¿verdad?, que un padre o una madre se enferme y se preocupe, hermanos, porque una hija o un hijo no entiende que debe comportarse y que debe seguir ciertas reglas, ciertas normas en la sociedad, o bien que debería conducirse de la mejor manera, hermanos, en su casa. No debería una mujer o un hombre ir con sus papás a decirle: mira, tengo este problema con mi mujer, y entonces los padres toman represalia contra la mujer o contra el esposo. De manera, mis hermanas y hermanos, que yo sé, verá, que en un despliegue de sinceridad, muchas hijas van y le cuentan sus problemas a su mamá o a su papá. Y entonces luego, hermanos, cuando se arregla el problema entre la mamá, entre la mujer y el esposo, de todas maneras los rencores de los padres hacia sus yernos o hacia su nuera, ahí se encuentra todavía. Es como cuando dos niños se pelean, ¿verdad? Yo lo veo en la escuela, que se pelean dos niños, discuten, a veces hasta se agarran a golpes, y ya los llamo, los controlo, pero luego viene mamá y la otra mamá también, y se discuten, y a veces se pelean entre ellas y se dejan de hablar de por vida. Mientras que acá en la escuela, estos dos chamacos, estos dos niños inmaduros, hermanos, al ratito juegan, andan jugando trompo, andan corriendo juntos, hasta se abrazan, y las mamás ya se pelearon. Entonces es importante que si usted tiene conflictos, los resuelva usted sola. Usted no le lleve conflictos a sus padres, no le lleve problemas a sus padres. Yo creo, hermanos, que ir a ver a nuestros padres no es para que usted vaya a ver los conflictos que tienen sus padres, porque a veces eso también no es benéfico. Llegar a la casa de los padres y encontrar pleito en la casa de ellos.
pero mucho menos ir nosotros llevar conflictos a la casa de nuestros padres. Y este Simeón y Leví, hermanos, le causaron un problema muy serio a sus padres. Entonces, este es un consejo, ¿verdad? No sé de qué forma, tal vez la hermana Olga nos pueda ayudar ahí, algún comentario, ¿no? ¿No? Ok, gracias. Dice que estoy claro. Bueno, vamos entonces a continuar. Yo creo que eso está bien, ¿verdad? Digo, pues, porque algunos hijos le decimos a los padres: ¿será que me saques un crédito en Coppel o en Electra? Y ahí los dejamos embarcados. No sé por qué estoy diciendo esto. No conozco cosas que hayan pasado así, pero me vino a la mente ahorita y digo, y ya luego dejan al papá, a la mamá embarcado ahí, y ellos están pagando una cuenta que no era de ellos, sino que es de usted. Y le han provocado un problema muy serio, porque ahora ellos dicen: ¿y ahora qué vamos a comer? Tenemos que pagar Coppel, tenemos que pagar Electra, tenemos que pagar el abono, ¿verdad? Por causa de los hijos. Y los hijos, bien, gracias. Entonces, mis hermanos, no le causemos problemas a nuestros padres, no le llevemos conflictos a nuestros padres. Si los amamos, por favor, no los estresemos, no los preocupemos. Amén. Ok. Tenemos que honrar a ambos. Esto significa, hermanos, mire, acaba de pasar el 10 de mayo. Y el 10 de mayo todo el mundo lleva un regalo. Bueno, no todo el mundo, pues, pero en su mayoría. Hasta las clases se suspenden y ahí van con mamá. El feminismo ha hecho su trabajo, su labor de exaltar y de levantar y de ensalzar el amor de una madre al nivel del amor de Dios. Pero la Biblia dice que una de las evidencias del amor a los padres es honrar a ambos. Dice: honra a tu padre. Y fíjese quién menciona primero: y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esto es, si lo desmenuzamos este texto, vamos a encontrar, hermanos, que primero está el padre. Hay que honrar al padre. Si no podemos honrar a nuestros padres, no podemos honrar a nuestra madre. Aunque hagamos alarde de amarla, aunque le cantemos: a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Y el papá, también papá tiene su valor y hay que honrarlo. Y entonces se va a cumplir esta bendición, esta promesa. Si cumplimos el mandamiento bíblico de honrar, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y el otro es el primer gran mandamiento, pero el amar a Dios con todo tu corazón. Pero este es el primer gran mandamiento, o este es el primer mandamiento con promesa. La promesa es que disfrutaremos de una larga vida en la tierra. Me pongo a pensar que si no honramos a nuestros padres, tanto a papá como a mamá, hermanos, entonces vamos a tener conflictos de salud y nos vamos a ir de esta tierra pronto. Entonces, mire cómo dice la Biblia, lenguaje sencillo: obedezcan. Los que son solteros, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. También esto incluye a los casados. A veces, hermanos, cuesta, ¿verdad? Porque ahora nosotros, muchos, estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Económicamente, a veces ni para la casa hay, pero cuando podemos y cuando tenemos la solvencia, debemos cuidar de ellos también y proveerles.
Pero no solamente a mamá, sino también a papá. A ambos dos, dijo Fox. Entonces, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Entonces, este texto es una promesa. Dice la palabra de Dios para todos: respeta a tu papá y a tu mamá. Usted ve venir a su padre y ni lo voltea a ver, ni lo saluda, ni lo habla. Pero a su mamá sí la respeta, ¿ah? Mamita, y el beso, y el abrazo, y el papá, pues. En la palabra de Dios cuenta mucho el orden. Sí, gracias, hermana Olga. En la palabra de Dios, el orden, hermanos, de los factores sí altera el producto. No es que no lo altera, sí es importante. Respeta a tu papá. No, a mi papá no tengo por qué respetarlo porque él nos abandonó, es un borracho, es esto, es aquello. Mi papá, no, usted tiene que respetar a su papá, reverenciarlo, reconocerlo. Que es un mal padre, ese es asunto de él. Yo recuerdo mucho y a veces a mí me molestaba mucho, pero ese era asunto de mi mamá y por eso yo nunca me metí en eso. Pero mi abuelo a veces la corría de su casa. Mi madre le llevaba su comida o lo iba a ver, ¿cómo estás? Y salía corrida de ahí. Mi abuelo tenía a veces un carácter un poco agrio, duro, y sí molestaba, pero era su papá. Y ahí estuvo en su lecho de muerte y estuvo con él. Respetó a su papá, aun cuando su papá había dejado a su mamá. Uno observa, pues, parece que no, pero uno mira. Y cuando lo llevas a la palabra, dice, wow, tremendo esto. Entonces, respete a su papá. No lo merece, pastor. Bueno, si usted es cristiano, ¿verdad? Porque yo estoy hablando con la iglesia. Si usted no es cristiano, haga lo que se le pegue la gana. Pero si usted es cristiano, usted es hijo de Dios, respete a su papá y respete a su mamá en ese orden, para que tengas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Efesios 6:2 repite este texto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice el verso 3, para que te vaya bien. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que todo te sonría, verdad? Que en la vida las cosas, hermanos, te salgan bien, hermanas. Entonces, honra a tu padre, pero también a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La traducción lenguaje actual dice: el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien. Y mire qué más dice: y podrán vivir muchos años en la tierra. Entonces, esto de honrar, de obedecer, de cuidar, tiene que ver con amar a nuestros padres. Hay un texto que me llamó mucho la atención y lo tengo aquí en 3 versiones. La Reina Valera, Proverbios 30:11. Hay generación o hay hijos que maldicen a su padre y a su madre no bendice. Una de las explicaciones de este texto es: hay quienes maldicen a su padre y quieren bendecir a su madre, pero no pueden bendecir a su mamá si no bendicen a su padre. O sea, dicen: no, a mi mamá sí, pero a mi papá no. Pero no puede hacer eso, tiene que ser a los dos. La Biblia Oro, la versión Oro, dice: hay una casta de gente que
que maldice a su padre y también a su madre en vez de bendecirla. O sea que hay hijos que dicen: mamita linda, te amo, felicidades, te quiero mucho, te traje esto. Pero el día del padre no existe, papá. No hay padre. Usted lo puede ver en la sociedad, pero esa es la sociedad, hermano. Pero la iglesia tiene que aprender estos principios. La Biblia Spanish, palabra de Dios para todos, dice: hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. En la medida que usted ofende a su padre, al mismo tiempo está faltándole respeto a su madre. Porque ellos ya no son dos personas, sino son una sola persona. Y ninguna madre debería aceptar que su hijo o su hija insulte a su padre. Ningún padre debería permitir que sus hijos le falten el respeto a su esposa. Ninguno. Entonces, mis hermanos, si amamos a nuestros padres, hay que honrarlos, cuidarlos. Y si son solteros, obedecerlos. Pasamos a otro punto: bendecirlos, no maldecirlos. Levíticos 29 dice la Biblia al día: si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Cuando hablamos de maldecir, hermanos, tal vez hasta el día de hoy no nos hemos dado cuenta que en algún momento hemos maldecido a nuestros padres. Cuando hablamos mal de ellos, que el Señor nos perdone, ¿no? Me tengo que incluir. Que el Señor perdone cuando nosotros expresamos cosas negativas de nuestros padres. Cuando hablamos mal de nuestra madre. Pero uno de los principios bíblicos allá en Levítico 29 es que si alguien hablaba mal de su padre o hablaba mal a su padre, esta persona debía morir. Estaba condenado a muerte. Y su sangre sería sobre él mismo. Era responsable de su propia muerte. Entonces, ¿cuántos hijos en la actualidad han muerto espiritualmente y tal vez físicamente porque han maldecido a sus padres? Tal vez muchos hijos pensamos que tenemos razones suficientes, ¿verdad? Y evidencias claras de que nuestro padre no ha sido el mejor padre. Y ¿quién puede decir que ha sido un excelente padre si el padre por excelencia es el Padre Celestial, hermanos? La palabra de Dios para todos dice: cualquiera que maldiga a su papá o mamá debe morir. Ha insultado a su papá y a su mamá y él mismo se ha buscado su propia muerte. Amamos a nuestros padres, bendigámoslo, hablemos bien de ellos. No, mi padre es trabajador, mi madre ni se diga, ¿verdad? Nos aman, tienen defectos. La gente de afuera te va a hablar mal de ellos y pues con ellos no son sus padres. Incluso decía el apóstol Sergio: yo puedo regañar a sus papás, yo puedo llamarle la atención y decir que su papá es, no sé, pero usted como hijo, usted tiene que honrarlos, bendecirlos. Nosotros como hijos no podemos ni debemos insultar a nuestros padres, porque eso es maldecirlos. A veces nosotros pensamos que yo le digo sus cosas a mis padres y luego vamos, ahí nos estamos retorciendo de dolores, de enfermedades, con problemas de salud, problemas espirituales. Pero ¿quién se ha traído hacia sí mismo, hermanos, esa maldición? Uno mismo. Uno mismo se ha buscado su propia muerte. Y esto que estoy hablando es muy serio.
Tenemos que arrepentirnos, cambiar de mentalidad, dejar de hablarles mal a nuestros padres. Mire cómo dice la traducción Nuevo Mundo, porque esta versión no la recomiendo mucho, pero a veces me llama la atención cómo traduce. Dice: en caso de que hubiera algún hombre que invocara el mal contra su padre y su madre, debe ser muerto sin falta. Contra su padre y su madre ha invocado el mal, su propia sangre está sobre él. Hermanos, yo no sé, yo espero que no, pero yo no sé cuántos hijos le desean mal a sus padres. Si ya vas a estar viejo y te voy a ver tirado en la cama, papá o mamá, ahí te voy a ver. Y entonces vas a saber que tienes hija o que tienes hijo. Si no, siempre vas a estar fuera invocando el mal sobre su padre. Hermanas y hermanos, nosotros pues como hijos de Dios debemos entender que la palabra maldecir, aquí la tengo, usted la puede ver en pantalla, viene del hebreo kalal, está en el numeral H7043 del diccionario Strong, y dice que esa palabra maldecir es blasfemar. Cualquiera que blasfeme contra sus padres, cualquiera que deje o abandone, que desprecie, que destruya, que envilezca, que injurie, que tenga en poco a sus padres, morirá. Su sangre será sobre él o sobre ella. Entonces, mis amados hermanos, muy enojado puede estar usted con sus padres, pero mejor calladitos, nos vemos mejor. Si sus padres tienen conflictos, ore por ellos. Yo eso es lo que le recomiendo, no se meta, no agarre partido. No, es que mi papá dice que mi mamá es así, allá y acá. No tome partido. Usted y yo no somos jueces de nuestros padres. Es que mi mamá dice que mi papá, tampoco. Usted no tome partido. No empiece a invocar el mal sobre su papá o sobre su mamá. No blasfeme, no maldiga, porque maldecir es decir mal, hablar mal de sus padres. Deuteronomio capítulo 27, verso 16, dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que deshonrare. Y esa palabra en la versión Castilian dice: maldito el que desprecie. La Biblia, la BPD dice: maldito sea el que menosprecia. La versión BIN 2011 dice: maldito el que insulte. Pero ¿de qué se trata pues? Estamos hablando del amor a los padres. Y estoy invitando pues a que bendigamos a nuestros padres, a decir bien, a hablarles bien, no con gritos, no con insultos, no regañándolos, no maltratándolos. Es que ya están viejos. Ok, algún día usted también lo estará. Y hoy tenemos que sembrar, porque mañana vamos a cosechar. Luego nuestros hijos que están creciendo y están viendo nuestras actitudes. Dice que un anciano llegó a la casa de su hijo, y este hombre tenía sus hijos también. Y entonces le dice: mi hijo, ¿me puedo quedar en tu casa? Ya no tengo dónde vivir. Y le dice: pues papá, en la casa no entras ya. Tengo allá en el patio, allá en el gallinero tengo un lugar. Y agarró y dijo: pero ¿tendrás alguna colcha o algo? Ahí vamos a ver cómo le hacemos. Hay unas tablas, papá. Yo te ahorita, pues ahorita veo cómo le hago. Es que a mi esposa no le gusta que tú estés aquí entre la casa. Y entonces
agarró una colcha y por la mitad la partió, la cortó, ¿no? Sí, su hijo le cortó pues la colcha al anciano, a su padre. Pero el hijo de este señor estaba observando todo. Y entonces cortó la colcha y se la dio. Papá, ahí está. Y el viejito o el anciano se fue hacia el patio y allá en el gallinero pusieron unas tablas y ahí se recostó el anciano. Cuando regresa a la casa, este hombre entra a su casa y ve a su hijo que está enrollando la colcha. Y dice, ¿qué haces, hijo? Nada, papá, dice, estoy guardando esta colcha para cuando tú estés viejo. Esta es la que te voy a dar a ti. Aquel padre se quedó pensativo y fue a buscar a su papá y le acomodó en un lugar dentro de la casa. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que algún día nosotros vamos a estar viejos, ancianos. Ya no vamos a tener la misma habilidad, la misma agilidad, la misma lucidez mental. Tenemos que honrar a nuestros padres. Honrarlos, respetarlos, cuidarlos, bendecirlos. Es una forma de amarlos. Ellos nos cuidaron cuando estábamos pequeños. Ellos nos cambiaron pañales. Cuando nos enfermamos fueron al doctor. Nos atendieron. Se preocuparon por nuestros estudios. Ahora nos toca a nosotros. Honrémoslos. Amémoslos. Quiero invitarles a orar y si tenemos que pedirle perdón al Señor y a nuestros padres, hagámoslo. Padre, en el nombre de Jesús esta noche te suplico, Señor, que nos perdones porque muchas veces hemos sido de esta forma con nuestros padres. Tal vez no los hemos insultado, pero ha faltado poquito para hacerlo. Porque a veces, Señor, juzgamos sus acciones. Porque hay cosas tal vez que duelen, pero que no nos corresponde a nosotros señalarles sus fallas. Yo te ruego, Señor, que los ayudes y bendigas a nuestros padres y que nos ayudes a nosotros a ser buenos hijos, que dejemos de ponerle cargas a ellos, que no le llevemos problemas, sino le llevemos bendiciones. Que podamos, Señor, bendecirlos de todas las formas posibles, honrarlos, respetarlos, cuidarlos, proveerles en la medida que tú nos provees a nosotros. Te lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero saludar, hermanos, a algunos hermanos. Sí. Déjenme saludarles. Tenemos 3,000 personas aquí conectadas. Aleluya. Vamos a ver. Hermana Sandy Lisbeth, Dios le bendiga. Hermana Sandy, saludos a Ángel Alberto. Saludos también a Farid Eliú, mi nieto. Hermana Maricruz, Dios me la bendiga. Saludos también a su esposo, si se encuentra por ahí. Bendecimos también al hermano, pues no está por ahí Jesús Antonio Trasqué y tampoco la hermana Cindy, pero saludamos a la hermana Estrellita si está por ahí. Mi hermano Gus Méndez, hasta allá, Gustavo Méndez, allá en Vicente Guerrero Centla. Hermana Laila Ochoa Márquez, mamita, Dios te bendiga. Hermana Juanita León Suárez, Dios le bendiga también, hermana Juanita, no sé hasta dónde se encuentre, pero saludos, amén, bendiciones, pastor, dice la hermana Juanita León.
Se va mucho el internet, dice. Acá, hermana, tenemos, parece que buen internet. Esta noche, ¿verdad? Otra vez se va, pero tal vez sea allá. Pero me da gusto verle, hermana Juanita, conectada y escuchando la palabra de Dios. Estamos para servirle en lo que podamos. Que Dios me las bendiga a todos, a todas, hermanos. El día de mañana les esperamos acá, en este mismo lugar, en esta misma, ¿cómo se dice? La página de Ministerios Vida de la Familia, a las 8 de la noche, mis hermanos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición, haya sido edificante, que haya sido de exhortación y que el Señor traiga convicción, hermano, en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga.